diputado Baum hoy día? Marcelo. Sí, está bien. Ya, ¿se abrió la sesión? Sí. La cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto iniciado moción de los diputados señores Flores de Doña Camila, Cid y del Real, y de los diputados señores Berger, Durán, Don Eduardo Romero y Urrutico Echea, que establece la obligación de instalar en los accesos de los centros comerciales que indica dispositivos electrónicos de detección de metales u otros similares que permitan evitar el ingreso de armas. Boletín 14.155-25. Oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual se presente la urgencia calificada de suma para el despacho del mensaje que moderniza los delitos que sanciona la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación. Boletín 13.982-25. Oficio del secretario general de la corporación, por el cual comunica que la Cámara de Diputados, motivado en un acuerdo de los comités parlamentarios, acordó que la Comisión de Seguridad Ciudadana disponga la tramitación y despacho del proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en materia de requisitos para el cierre de calles o pasajes por motivos de seguridad ciudadana. Boletín 10.663-25, a fin de que la sala de esta corporación pueda debatirlo en la sesión que se celebrará el día 21 de abril del año en curso. Y finalmente, informe de la Corte Suprema respecto del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el decreto ley 321 de 1925 para suprimir la participación de los ministros de Corte en la integración de las comisiones de libertad condicional, boletín 14.092-07. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Yo quisiera hacer un punto sobre la cuenta en cuanto al requerimiento que nos realiza la Cámara a través de los comités respecto de la tramitación de un proyecto de ley del año 2015, que es el que pretenden que nosotros tramitemos y nos dan un plazo. Yo creo que hay un error grave, porque el proyecto de cierre de pasajes que pasó por la Comisión de Gobierno Interior fue aprobado en el mes de enero y se encuentra en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado. Entonces, no vemos razón por la cual tramitar un proyecto de ley de tan antigua data en circunstancias que hace un par de meses se aprobó este proyecto y se encuentra hoy día en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado, y tal como me indica el autor de ese proyecto, lo acompaño en esa moción, el diputado Fuenzalía, después de la tramitación de armas en la Comisión de Seguridad Ciudadana existe el compromiso de tramitar ese proyecto que además cuenta con el patrocinio del Ejecutivo. Entonces yo quiero recabar la anuencia de la Comisión para responder en esos términos a la mesa de la Cámara de que es absolutamente improcedente el requerimiento que ellos realizan, y le quiero pedir al señor secretario que adjunte el número de boletín y el proyecto, Sí, que además entiendo fue aprobado casi por unanimidad en la Cámara. Sí. 130 votos a favor y uno en contra. ¿Ve? Entonces lo acabamos de tramitar. Entonces le quiero pedir eso, si hay acuerdo en la comisión. ¿Cuál sería el acuerdo, presidente? ¿El acuerdo? El acuerdo sería representar o responder ese oficio a la mesa de la Cámara, quien nos solicita por intermedio de los comités tramitar un proyecto que es de antigua data. Ahí está el número del boletín y le hacemos ver de que con 130 votos a favor y un en contra se aprobó la misma materia hace 2 meses atrás, y ese proyecto se encuentra actualmente en tramitación en el Senado y cuenta con el patrocinio del gobierno. Y ahí le pido, señor secretario, que usted incorpore los antecedentes y con eso estamos. Ya, perfecto. Por favor. ¿Algún punto varios, señoras diputadas y diputados? Diputado Díaz, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy brevemente, solo pedir que pudiésemos acordar una suerte de téngase presente para el Ministerio del Interior, Ministro del Interior en particular, para recordarle que hay un conjunto de oficios, requerimientos y formulación de consultas que le hemos hecho que no han sido respondidas. Y han pasado ya más de 30 días, 60 días, 90 días, y bueno, no parece una actitud muy saludable de relacionamiento entre esta comisión y el Ministerio que está a cargo de la Seguridad Pública. Entonces yo digo, por lo menos
recordatorio de que hay oficios que están sin respuesta hace un tiempo ya significativo. Muchas gracias, diputado Díaz. Yo le quiero proponer a la comisión, en consecuencia con lo planteado con el diputado Díaz, que la Secretaría realice un resumen de los oficios que están sin respuesta y cada diputado podrá ponerse de acuerdo también o recordarle al secretario alguno en particular, a objeto de representar al Ministerio del Interior que no se han contestado esos oficios en tiempo y forma. ¿Lo acordamos? ¿Se acuerda? ¿Algún otro punto varios? No habiendo más puntos varios, pasamos derechamente a continuar la tramitación del proyecto de ley Boletín 13.982-25. Hacemos pasar a los invitados, si fuera tan amable, secretario. Ya, perfecto. Presidente. Diputada Santibáñez. Que no me estaba mirando para otro lado, pero le pido las disculpas, pero quizás pajaroneé porque yo estoy de las 5:30 acá por pava nomás. Pero, presidente, le quería pedir, porque yo tengo me voy a ausentar un ratito muy corto, pero no sé si usted determina que al final de la sesión vamos a ordenar el horario o lo vamos a hacer ahora. Yo lo que le quería plantear a la comisión, gracias por recordarlo, diputada Santibáñez, Gracias. agradezco la disposición que ha tenido la diputada Santibáñez, la diputada Orsini y también el diputado Fuenzalía, en orden a poder sesionar los días lunes. Nosotros hicimos las consultas a los comités y la franja horaria para comisiones justamente el lunes en la mañana, a las 10 y a las 2:30. En la tarde no podemos sesionar como comisión el día lunes, solo comisiones especiales e investigadoras se ha dispuesto para el día lunes en la tarde, según acuerdo comité. Entonces yo le quiero hacer presente a las señoras y señores diputados que en aras de poder tramitar rápidamente estos recursos y también, como lo planteó en su oportunidad la diputada Orsini, poder tramitar otros proyectos de ley que tengan su origen en moción de diputadas y diputados, vamos a sesionar a las 2:30 los días lunes de ahora en adelante, y le hago presente a las diputadas y diputados que busquen un reemplazo porque es necesario tramitar estos temas de manera urgente. Presidente, el horario, el bloque es de 12 a 2. Perdón, de 12 del día de la tarde a 2 de la tarde, del día lunes. Presidente, creo que es 2:30 efectivamente. No, es de 9:30 a 11:30 el primer bloque y el segundo es de 12 a 14. Salvo que lo hayan cambiado. Pero... Ahí tienen el intervalo de media hora, sin perjuicio de que si hay algún cambio, el señor secretario lo va a hacer en la correspondiente citación. Así que muchas gracias, y gracias, diputada Santibáñez, por el punto. Oye, queremos agradecer la presencia de los invitados de la Subsecretaría de Justicia. Nos acompaña el señor subsecretario Sebastián Valenzuela, la jefa de la división jurídica, señora Mónica Naranjo, los abogados también de dicha comisión, Joelí Cares y Ignacio Gaete y Diego Moreno, y el jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, señor Milton Espinosa, de la Defensoría Penal Pública, el abogado de la Unidad de Defensa Especializada, señor Nicolás Cisterna, junto al abogado del Departamento de Estudios, don Carlos Verdejo, y de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, el director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado, ULDECO, señor Mauricio Fernández, y a la abogada de la misma unidad, señora Tania Gajar. Señor secretario, quedamos en la indicación número 25, que consta en la página número 13 del comparado, para proceder a su lectura, discusión y votación. Víctor, no puedo mostrar el comparado porque no tengo los privilegios de administración para que avisen informática o no sé. A ver, sí, seguramente están escuchando, así que van a proceder a darte los permisos. Lu, averigua por favor o mandar un WhatsApp. Ya. Víctor, ¿están listos los permisos para compartir pantalla? Ahí Pedro lo soltó. Ya. Ahí está. Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Está compartido. Ya, quedamos en la página 13. Sí. El Ejecutivo ingresó, señor secretario, ¿no?
Vamos a esperar que ingrese el Ejecutivo. Ahí A ver. está. Escucho un ruido raro. Es usted. Puede No, ser alguna. se escucha un ruido muy raro. Sí, pero Mira, me echa la culpa a mí. ¿ingresó el Ejecutivo? Ya. Víctor, yo no puedo. Procedemos. Porque no... Procedemos con la indicación número 24. La 24 está aprobada. Presidente, sí, efectivamente en la última sesión se discutió, corresponde pronunciarse sobre la 25, indicación del Ejecutivo, el artículo 2, para sustituir en el numeral 2 la expresión entre el nuevo párrafo tercero bis y el artículo 221. Sí, entrar. No hay nadie lista en la espera, en la sala de espera. Y qué raro. No, pero no hay nadie deben haber ingresado ya. Pero, Es que yo no puedo ver. A ver, espérate, a ver. como digo, la indicación del Ejecutivo, el artículo 2, para sustituir en el numeral 2 la expresión entre el nuevo párrafo tercero bis y el artículo 222 por la siguiente, entre los artículos 221 y 222. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra respecto a esta indicación? Si el Ejecutivo Presidente. puede dar. ¿Sí? Señor subsecretario. Sí, muchas gracias, presidente. Saludos a todas y a todos. Habían tenido unos problemas también de comunicación, de conexión. Esto es simplemente una cuestión formal, presidente. Lo que hace la indicación en el mensaje original ya es introducir un párrafo, un acápite de interceptación de comunicaciones, dado que después en la segunda parte vamos a abordar técnicas especiales de investigación. La indicación lo que hace es sustituir la ubicación de donde se intercala el título de interceptación comunicaciones, que va a ir ahora antes del artículo 222, que es el que viene a continuación, presidente. Es solamente una cuestión formal. Muchas gracias, señor subsecretario. No habiendo más palabras solicitadas, en votación. En votación. En votación, la indicación número 25, recién leída. Diputado Alessandri. A favor. Diputado Out. Diputado Out. A favor. Diputado Calisto. A favor. Diputado Díaz. A favor. Diputado Fuenzalida. Diputado Fuenzalida. Diputado Moreira. Diputada Orsini. Diputado Pardo. ¿Quién? ¿Orsini? Sí, me abstengo, presidente, secretario. Ya, es que no la he escuchado. Diputado Pardo, a favor. A favor, sí. Diputada Parra. Diputada Parra. Déjeme para el final porque me acabo de incorporar y no estoy... Diputada... Ya. Diputado Urrutia. A favor, secretario. Diputada Santibáñez. Diputada Santibáñez. Diputado Torrealba. A favor, secretario. Diputado Leiva. A favor, secretario. Diputada Parra. A favor. Ya. Resultado de la votación, señor secretario. 9 a favor, una abstención. Se aprueba. Presidente, corresponde a la indicación 26 que se encuentra en la página 14 del comparado, al artículo 222. Dice el mensaje, artículo 222, ámbito de aplicación. Cuando existieren indicios suficientes de que una persona hubiere cometido o participado en la preparación o comisión, o que ella preparare
Actualmente la comisión o participación en un delito al que la ley le asigne una pena igual o superior a presidio menor en su grado máximo y la investigación de tales delitos lo hiciere imprescindible, el juez de garantía, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la interceptación y grabación de sus comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación. La indicación formulada, hay una letra B para reemplazar en su inciso segundo la frase sospechas fundadas basadas en hechos determinados de que ellas, por la siguiente, indicios suficientes de que. En la página 15, la letra C, reemplaza el inciso cuarto por el siguiente. La orden que dispusiere la interceptación y grabación deberá indicar circunstanciadamente el nombre y dirección del afectado por la medida, así como, de ser posible, los datos que permitan singularizar los medios de comunicación o telecomunicación a intervenir y grabar, tales como números de líneas telefónicas, direcciones IP, casillas de correos, entre otros. También señalará la autoridad o funcionario policial que se encargará de la diligencia de interceptación y grabación, la forma de la interceptación, su alcance y duración de la misma. Letra D, incorpórese un inciso quinto nuevo, pasando el actual quinto a ser sexto, y así sucesivamente, del siguiente tenor. La interceptación no podrá exceder de 60 días. El juez podrá prorrogar este plazo por periodo de hasta igual duración, para lo cual deberá examinar cada vez la concurrencia de los requisitos previstos en los incisos precedentes. Introdúcense las siguientes modificaciones al actual inciso quinto que ha pasado a ser sexto. 1. Reemplázase la expresión telefónicas y de comunicaciones por la frase concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de Internet. 2. Agrégase a continuación de la expresión en carácter reservado la frase y adoptando las medidas de seguridad correspondientes. 3. Intercálase entre las expresiones sus abonados y la negativa lo siguiente. Transcurrido el plazo máximo de mantención de los datos señalados precedentemente, las empresas y proveedores deberán destruir en forma segura dicha información. Presidente, damos lectura a la indicación a todas. A todas, vamos una por una. Ya. Entonces la primera indicación es de la diputada Orsini. ¿Podrían ponerla en pantalla, perdón, presidente? La indicación de la diputada Maite Orsini a la letra A, inciso primero del artículo 222, para reemplazar la expresión indicios suficientes por sospechas fundadas. Esa es la primera indicación, presidente. Muchas gracias. Respecto de esta indicación, en la letra número, en la página número, 14, la indicación número 26, que está formulada por la diputada Maite Orsini para reemplazar la expresión indicios suficientes por la expresión sospechas fundadas. Diputada Orsini, usted tiene la palabra. Y muchas gracias, presidente. Lo que buscamos con esta indicación es impedir que se baje el estándar para poder solicitarle al juez de garantía una medida intrusiva como lo es el interferir las comunicaciones de una persona. Actualmente nuestra legislación lo que solicita es sospechas fundadas que hacen que el juez tenga que fundamentar y dar los motivos de por qué se tuvo en cuenta la necesidad de esta medida. Los indicios, aunque sean suficientes, es un estándar que es más bajo, es el estándar de hecho que el artículo 85 para el control de identidad, es el estándar que se solicita, que hayan indicios, son evidentemente un estándar más bajo. Y creo que hoy día la privacidad y los datos personales son un tema tremendamente relevante con la digitalización de la vida. No hay nada más intrusivo que entrar en el computador, en el celular de antes, donde están las cuentas bancarias, las conversaciones, las relaciones personales, y el bajar los indicios de esta manera generarían un precedente muy relevante en nuestra legislación de cómo entendemos la privacidad y los datos personales por parte de la justicia penal, y a mí me parece tremendamente problemático. Es por eso que lo que nosotros proponemos es mantener el estándar que está hoy día en nuestra legislación, que es el de sospechas fundadas. Muchas gracias, diputada Orsini. Se ofrece la palabra. Tiene la palabra el diputado Calisto y luego el señor subsecretario. Diputado Calisto. Presidente, yo puedo entender lo que señala la diputada Orsini en su indicación, principalmente en su argumentación, cuando se refiere a la protección de los datos personales y también la privacidad. Quizás en alguna parte de este mensaje, de este articulado, podríamos incluir que cuando se hagan este tipo de interceptación
telefónica o internet, se resguarden los antecedentes que se recaban. Pero me parece que tratándose de posibles indicios de una asociación ilícita, estos elementos podrían ayudar, evidentemente, a desmantelar, por ejemplo, o a recopilar las pruebas necesarias para poder poner en la disposición de la justicia a organizaciones criminales. Muchas gracias, diputado Calisto. Sí. Tiene la palabra el subsecretario de Justicia. Gracias, presidente. A ver, respecto a esto también fue un tema que fue discutido incluso en la aprobación en general del proyecto, dado que efectivamente en el mensaje del Ejecutivo, el estándar que se propone es precisamente el de indicios suficientes de que una persona hubiese cometido un delito o que se pueda preparar precisamente para esa comisión. Y la discusión se suscitaba por entender el contenido que tenía o el estándar de los indicios o el estándar de la sospecha. Y acá yo quisiese también argumentar, presidente, en base a qué es lo que se pudiese entender, porque incluso vimos opiniones contrapuestas, y entendemos, y ese es el sentido, presidente, de la propuesta del Ejecutivo en orden a establecer indicios, que no es un menor estándar que las sospechas, sino por lo contrario. Y acá voy a citar parte de la doctrina, principalmente española, a nivel procesal, donde ha podido distinguir efectivamente cuál es el contenido de cada uno de los indicios y de la sospecha, porque creo que finalmente hay un espíritu justamente de dotar de contenidos objetivos para que el tribunal finalmente pueda resolver frente a los antecedentes que incorpora el Ministerio Público, y que en ese sentido, yo reitero, presidente, parece ser que indicio constituye un estándar bastante más objetivo. Desde luego, si uno acude a la Real Academia de la Lengua Española, se define sospechar como imaginar algo por conjeturas fundadas en apariencias o indicios, pero es algo entregado a la imaginación. En cambio, indicio se entiende como un fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido. ¿Por qué cito esto? Porque esto ha llevado a la construcción, insisto, en materia procesal, principalmente procesal penal, de la doctrina española, y voy a citar al profesor Gustavo Peláez Vargas, que señala lo siguiente, presidente. El indicio y la sospecha parten ambos de un hecho indicador. En el indicio, tal hecho está plenamente probado. Es una inferencia que tiene base o comprobación lógica y jurídica. En cambio, la sospecha carece de tal demostración. Se funda en suposición, conjetura o apariencia. Y esto está tratado en la obra del profesor denominada Indicios y Presunciones. Otro procesalista español recientemente fallecido, que es el profesor José Calvo González, también ha señalado esto, y se señala que el indicio es suficientemente objetivo y restrictivo, ya que su prueba se basa en hechos y no meras sospechas, impresiones o apariencias, por muy vehementes, exacerbadas o conspicuas que ya llegaren a aparecer. Y esto aparece en su obra Hechos difíciles y razonamiento probatorio. Esto lo menciono también para efectos de constancia de la historia de la ley, presidente, donde indicios parece tener un componente bastante más objetivo, precisamente, que las sospechas. Y por lo tanto el ánimo que ha motivado precisamente que como Ejecutivo hayamos presentado en el proyecto el cambio de estándar es precisamente a objetivizar esto de manera de poder fundamentar de mejor manera lo que es el control judicial, y por eso sostenemos obviamente en la presentación del proyecto que el estándar sea de los indicios y no respecto de la sospecha, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Le otorga la palabra a don Nicolás Cisterna, luego al diputado Marcelo Díaz. Muchas gracias, señor presidente. La mano la levanté a solicitud de mi colega Carlos Verdejo, quien está teniendo problemas con Zoom, así que si es posible que usted le dé la palabra a él en vez de a mí. De todas maneras, don Carlos Verdejo, lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos por su intermedio. Por alguna razón en mi computador no me aparece la manito para pedir la palabra, así que mis disculpas. Respecto de la indicación y del tema, yo necesito recordar que cuando estamos ya hablando del artículo 222,
estamos hablando de una ampliación general del ámbito de la interceptación de comunicaciones, no son solo telefónicas, es cualquier tipo de comunicación. Respecto a la indicación que hace la diputada Ursini, habría que hacer la precisión de que el cambio que se produce es desde existir fundadas sospechas basadas en hechos determinados, que es la nomenclatura actual del Código Procesal Penal, a indicios suficientes. Entonces, la verdad, digamos, todos quienes tenemos algún conocimiento de derecho sabemos que la sospecha genera el indicio genera la sospecha, pero además en el texto que estamos discutiendo, que se está discutiendo por parte de los señores diputados, no es la mera sospecha cambiarla por indicio, no es solo la palabra, es el concepto. Fundadas sospechas basadas en hechos determinados versus indicios suficientes. La mera circunstancia de que tengamos esta discusión acá nos habla de que el tema no es pacífico. El tema se va a debatir y desde ese punto de vista introducir hoy día, en mi modesta opinión, una norma que va a generar que algo que ya está establecido, manejado por los jueces de garantía durante años, fundadas sospechas basadas en hechos determinados, se transforme en indicio, el mero hecho del cambio va a generar el debate, va a generar la incertidumbre, va a generar que tengamos resoluciones contradictorias. Entonces, me parece a mí que se rebaja el estándar, es lo que yo creo, pero además de rebajarse el estándar, se va a generar un dejo de incertidumbre. Y lo último, y con esto termino, recordemos que además este inciso que está aprobado en general, digamos, rebaja también el estándar en cuanto a la pena a la cual se aplica esta medida intrusiva. En el texto vigente del Código Procesal Penal son delitos que merecen pena de crimen, 5 años y un día hacia arriba. En el texto que se ha aprobado en general es presidio menor en su grado máximo, desde 3 años y un día hacia arriba. Es decir, el ámbito de delitos se amplía enormemente desde un mínimo de 5 y 1 a un mínimo de 3 y 1. Se amplía el concepto de lo que se intercepta, ya no son comunicaciones telefónicas, es cualquier tipo de comunicación, y respecto de la indicación en particular que se discute, se cambia un estándar que ya está sentado y que es alto, fundadas sospechas basadas en hechos determinados, su indicio suficiente. Ese es el cambio que se produce. Entonces, el conjunto de los cambios hace de todas maneras que el estándar se rebaje y la amplitud de aplicación de este nuevo artículo 222, inciso primero, se amplíe enormemente. Eso, señor presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Si usted me permite una consulta concreta, porque ha sido debate en la comisión, yo entiendo, don Carlos, lo que usted plantea en orden a que un cambio en la nomenclatura puede generar un debate. Ahora, la pregunta es, ¿qué estándar es mayor? ¿El indicios suficientes o sospechas fundadas? En mi opinión, es sospechas fundadas, digamos, el indicio para poder sospechar, para poder sospechar hay que tener indicio. En mi opinión, el estándar superior es sospechas fundadas. Admito que es un tema que pueda debatirse, pero mi opinión es esa. Muchas gracias, don Carlos. Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Mire, cuando iniciamos la discusión en particular, este fue uno de los temas que yo recordé que me habían hecho cierto sentido la discusión en el debate en general. Y ya se viene el subsecretario al recordar que no hubo consenso entre los penalistas que invitamos en relación a cuál era estándar mayor, un estándar mayor en términos de exigencia. Y la intervención del representante de la Defensoría ahorra mucho de la intervención que yo quería hacer, en el sentido que, por alguna razón, el Ejecutivo quiere modificar esto, ¿no? Entonces, el subsecretario nos hace referencia a la definición de la Real Academia Española de la Lengua, a la doctrina penal española, pero evidentemente el solo hecho que él cite esta literatura y esa doctrina va a ser objeto de una reinterpretación de aquello que nos estamos refiriendo. Y yo creo que
como bien dice, no recuerdo el nombre, porque además solo ahora estoy viendo solo el empequeñecido de la imagen, así que y tengo el texto a la mano. El representante que habló recién de la Defensoría, estamos ampliando el catálogo de delitos. Estamos ampliando las facultades o el ámbito de medidas intrusivas. Entonces, ¿no parece razonable, presidente, que al mismo tiempo introduzcamos un debate sobre si indicio o sospecha tiene una mayor o una menor nivel de exigencia, de estándar? Entonces, yo no sé cómo se hace en este caso, porque uno puede presentar indicaciones hasta la votación misma, pero a mí me parece que debiésemos acoger lo que plantea la Defensoría en el sentido de mantener completamente lo que dice hoy día la legislación, es decir, sospecha fundada sospecha en base a hechos determinados, porque debiese bastar con lo que ya estamos diciendo. O sea, estamos ampliando el catálogo de delitos, estamos ampliando las medidas intrusivas. Entonces, ¿no parece razonable al mismo tiempo generar una alteración de las reglas de interpretación? Creo que es demasiado el movimiento que estamos haciendo acá, son demasiados los derechos fundamentales que pueden ser afectados por este movimiento en dos direcciones, vertical y horizontal, y yo no sé, presidente, si pudiese presentar una indicación, no sé si hay una forma telemática de presentar una indicación, o podemos acordar una indicación, con lo que quieran, para reponer la fórmula original que está en la letra B, por lo menos lo que yo quisiera presentar, sospecha fundada basada en hechos determinados, para reemplazar la expresión indicio suficiente en el artículo 222 del mensaje. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. Quisiera solicitar la opinión al Ministerio Público, no sé si nos puede ilustrar, de la Fiscalía Nacional, don Mauricio o doña Tania, respecto precisamente a cuál, porque entendemos al calor de la discusión de esta comisión, el término no es equívoco. Entonces, ¿qué exige un mayor estándar? ¿La sospecha fundada o la expresión indicio suficiente? Eso me gustaría que nos ilustrara el Ministerio Público. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a los miembros de la comisión y a los invitados. Hoy día estoy solo yo, así que tengo que contestar yo. No está el director Mauricio Fernández. Acerca de la discusión entre qué representa un estándar mayor, indicio o sospecha fundada, nosotros hicimos un pequeño estudio antes de la sesión y tenemos antecedentes de, por ejemplo, la Comisión de Constitución, cuando se debatió la ley 20.253 acerca del control de identidad, en el que justamente se dio la misma discusión entre sospechas fundadas e indicios suficientes y terminó legislándose a favor de los indicios suficientes como un estándar mayor y adecuado para el control de identidad. Así que si la pregunta puntual es qué representa un estándar mayor, al parecer los indicios suficientes, y que si queda con sospechas fundadas como es hasta ahora, la verdad es que pasa lo que dice el colega de la Defensoría, que no generamos problemas de interpretación una vez que salga esta ley, probablemente para los tribunales, que ya tienen conocimiento de cuál es el estándar de las sospechas fundadas y ya operan de esa manera para dar la autorización a las interceptaciones de comunicaciones telefónicas. Entonces, en ese sentido, quizás es mejor para la persecución de este delito y la investigación el que quede como sospechas fundadas. Muchas gracias. Entonces, colijo de sus palabras, disculpe, Tania, de que efectivamente, a juicio del Ministerio Público, es más conveniente mantener el término sospechas fundadas. Sí, presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? Diputado Orsini, tiene una propuesta. Sí, yo quisiera hacer una propuesta de redacción, ya que al parecer todos estamos de acuerdo, incluso el Ejecutivo, en que lo que se quiere acá es poner un estándar objetivo que permita que dé más seguridad a las personas a la hora de vulnerar sus garantías. Propongo que busquemos una palabra que genere consenso, como podría ser reemplazar indicios suficientes por antecedentes fundados en, como decía, en hechos determinados. Antecedentes formados, eso, es más objetivo que eso. Antecedentes fundados en hechos determinados. Presidente. Eso dejaría clarito el estado. Diputado Díaz.
Presidente, pero yo creo que la propuesta original de la diputada Orsini había generado bastante consenso, sospechas fundadas, o sea, el Ministerio Público acaba de decir que está de acuerdo con eso. Yo lo que haría es no mover nada del texto vigente, es decir, reiterar la frase tal y como está en la legislación actual. Sospechas fundadas o fundadas sospechas en base a hechos determinados. Repetir exactamente lo que está. Eso permite que la jurisprudencia acumulada sea la que ha fijado el estándar. Entonces, si el Ministerio Público ha dicho que prefiere mantener sospechas fundadas, me parece que si además agregamos la expresión que ya está en el texto vigente, no generamos ningún problema de interpretación. Gracias, presidente, perdón. Sí, aquí hay una propuesta, diputado Out, le voy a dar la palabra, en orden a modificar este artículo, y quiero saber la opinión de los diputados también, en orden a mantener sospechas fundadas con una frase nueva, que sería... Sí. Perdón. Según entiendo de su propuesta, el mensaje quedaría en el siguiente sentido: artículo 222, ámbito de aplicación, cuando existieren fundadas sospechas de que una persona hubiera cometido o participado en la preparación o comisión. Esa es, cambia el fundadas sospechas por indicios suficientes que viene propuesto originalmente. Eso, diputado Baut. Lo que tenemos que elegir en la práctica es si mantenemos la norma como está, es decir, cuando existieren fundadas sospechas basadas en hechos determinados, o reemplazarlo, como sugiere el proyecto, cuando existieren indicios suficientes de que una persona hubiera cometido o participado o en la preparación o comisión de esos delitos. Esa es la alternativa real. ¿Ah? O sea, en el fondo, o rechazamos la propuesta del Ejecutivo para que quede lo que está vigente, que dice cuando existieran fundadas sospechas basadas en hechos determinados. Entonces, en el fondo lo que hay que elegir es si aprobamos o rechazamos el nuevo artículo 222 propuesto por el gobierno. Yo, después de escuchar a Fiscalía, que dice categóricamente que en la discusión de la detención por sospecha fue reemplazado el concepto de detención por sospecha por indicios suficientes para subir el estándar justamente probatorio que justificara el control, yo voy a votar a favor del artículo 222 propuesto en el mensaje, en contra de quedarme con el anterior, porque he leído con claridad que la sospecha es una decisión de quien sospecha. El indicio es un hecho objetivo, externo a mi juicio. Yo puedo sospechar, pero necesito indicios para justificar el hecho o para condenar. Yo le sugiero que ponga simplemente en votación si nos quedamos con el artículo original que habla de fundada sospecha, quizás hecho determinado, o aprobamos el nuevo artículo 222 que propone. Gracias, diputado Out. Lo que voy a colocar en discusión, o sea, en votación, perdón, es la indicación de la diputada Orsini, que es la número 26, donde reemplaza indicios suficientes por la expresión sospechas o fundadas sospechas basadas en hechos determinados. Muy bien. ¿En votación? Sí, en votación. Ya. En votación, la indicación 26 de la diputada Orsini. Con lo que agregó el presidente, ¿no? ¿Ah? Con lo que agregó el presidente, ¿no? No, tal cual, no, solo tal cual está ahí, tal cual está comparado. Pero es que yo le escucho una cosa al presidente y usted siempre le escucha una cosa distinta, entonces nunca entiendo. Disculpe, diputado Díaz. Perdón, presidente. Lo que quiero plantear, y Marcelo tiene razón en este sentido, señor secretario, es que lo que vamos a someter a votación es una nueva indicación modificada de la diputada Orsini, que dice: reemplaza el término indicios suficientes por fundadas sospechas, basadas en hechos determinados. ¿Y hasta dónde está esa indicación? ¿La tienen ustedes? Acá la presentó. Pero es para seguir.
Sí, es que yo tengo que tener conocimiento de la indicación, pues si en el fondo lo que estamos... ¿Aló? Espera. Entonces vamos a someter a votación esa indicación formulada por la diputada Orsini. Víctor, después mándamela, por favor. Ok, disculpe, ya la mandamos, pero el diputado Fuenzalía quiere conocer la opinión del Ejecutivo. Si puede ser breve, señor subsecretario. Sí, presidente, muy breve, quizás para redondear todo. Y nosotros no tenemos problema en que quede finalmente como está. Lo que entendemos es que finalmente una fundada sospecha basada en un hecho determinado corresponde efectivamente a un indicio. Eso es precisamente lo que aparece como un indicio de lo que yo había mencionado sobre la doctrina española que ha desarrollado este tema. La sospecha justamente es algo subjetivo. Una sospecha fundada en un hecho determinado es un indicio. No vemos problema en que quede tal como estaba, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. En votación, señor secretario. Ya, en votación la nueva indicación de la diputada que agrega, que se leyó recién. Diputado Alessandri. Perdón, pero ¿la puede leer cómo quedó? Víctor, que no entiendo la letra. Presidente. Léela, por favor. Presidente, voy a dar lectura a la nueva indicación presentada por la diputada Maite Orsini, que reemplaza la indicación 26. En la letra A, al inciso primero del artículo 222, para reemplazar la expresión indicios suficientes por fundadas sospechas basadas en hechos determinados. Esa es la indicación nueva, presidente. ¿Cómo está en la ley? ¿Cómo está en la ley actual? Las expresiones que están en la ley actual. Presidente. Están pidiendo la palabra. Diputada Santibáñez tiene la palabra, luego el diputado Calisto. Lo mío no tiene nada que ver con la discusión, pero hay un ruido insoportable, por lo menos estamos problemáticos. Muchas gracias, diputada. Lo hemos reportado, lamentablemente no han podido dar con el problema, le pedimos las disculpas, Marisela. Diputado Calisto. Hay una sospecha fundada de ruido, no un indicio. ¿Sabe, presidente? Sí, presidente, la verdad es que yo me he quedado bastante confundido con esta propuesta, porque, y quisiera preguntarle al gobierno nuevamente, yo sé que ya habló el subsecretario, pero ¿qué hizo el gobierno finalmente incluir este término? ¿Por qué, digamos, en esta modificación, en esta propuesta para el crimen organizado, el gobierno utiliza el término indicios suficientes? Bueno, ya, pero ¿qué lo lleva al gobierno a incorporar esta modificación, este término distinto? Porque me imagino que lo que busca el gobierno es efectivamente combatir el crimen, y me imagino que debe haber alguna argumentación por algo la modificación. Me gustaría escuchar un poco más al gobierno que pueda fundar esta modificación. Muchas gracias, diputado Calisto. Señor subsecretario, creo que lo ha explicado, pero si lo puede resumir, se lo agradezco mucho, señor subsecretario. Gracias, presidente. No me voy a remitir a los comentarios anteriores para no replicar, pero vuelvo a insistir que lo que se busca es objetivizar el control judicial, basado justamente en lo que yo acabo de señalar, cuál es el concepto de indicio versus el concepto de sospecha. Esa era la finalidad, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Había consideración de que la discusión ya está agotada. Lo vamos a poner en votación, señor secretario. Ya. Entonces, vamos a poner en votación la nueva indicación de la diputada Orsini, que agrega para mayor claridad, para reemplazarla por fundada sospecha basada en hechos determinados. Diputado Alessandri. Diputado Alessandri. Diputado Aut. Yo voy a votar en contra de la indicación
y a favor del artículo en la misma dirección de lo que se hizo en la detención por sospecha, al cambiar sospecha fundada por indicios suficientes. Su voto es en contra, entonces, de la indicación. Diputado Calisto. En la misma línea, secretario, en contra de la indicación y a favor del artículo propuesto en el mensaje. Diputado Díaz. Presidente, yo voy a votar a favor, sí, a favor de la indicación, compartiendo la exposición que ha hecho la Defensoría Penal Pública, en el sentido que estamos ampliando los delitos a los cuales se puede aplicar esta medida y, por tanto, exponiendo a muchas más personas a objetos de medidas intrusivas, y en consecuencia no parece razonable, para proteger los derechos de las y los ciudadanos y ciudadanas, que modifiquemos el estándar vigente en este tipo de materias y medidas. Gracias, presidente. Vota a favor. Diputado Fuenzalía. En contra de la indicación y a favor del texto original. En contra de la indicación. Diputado Moreira. Diputado Moreira. Diputado Orsini. A favor. Diputado Pardo. Diputado Pardo. En contra, secretario. Diputada Parra. Favor. Favor. Diputado Urrutia. En contra, secretario. Diputado Santibáñez. Favor. A favor, diputado Santibáñez. Diputado Torrealba. En contra, secretario. Don Raúl Leiva. Yo voy a votar a favor, señor secretario, porque entiendo, tal como señaló el Ministerio Público, que innovar en esta materia puede ser muy complejo en términos probatorios y ante una instancia judicial, y nos remitimos al estándar, que a mi juicio también puede no ser un estándar superior, pero es el que tiene el texto legal vigente. Voto a favor de la indicación, señor secretario. Resultado de la votación, 5 a favor, 6 en contra. Rechazar la indicación de la diputada Orsini. Se rechaza la indicación y se aprueba entonces el artículo 222. No, habría que votarlo. Habría que votar la letra A. Porque no sabemos por qué votación. Vamos a votar el artículo entonces. Se rechaza la indicación. Sí. Como todos ya lo leímos, vamos a votar entonces el artículo propuesto por el mensaje. Que es el artículo 222. Sí. Que es la letra A del artículo 222. Sí, la letra A. Se inició primero, perdón. Sí, así es. Diputado Alessandri. Diputado Out. A favor. Diputado Calisto. A favor. Diputado Díaz. En contra. Diputado Fuenzalía. A favor. Diputado Moreira. Diputado Orsini. En contra. Diputado Pardo. A favor. Diputada Parra. Contra. Diputado Urrutia. A favor. Diputada Santibáñez. En contra. Diputado Torrealba. A favor. Diputado Leiva. A favor. ¿A favor? Sí. 7 a favor. 4 en contra. Aprobado el numeral A. Se aprueba el numeral, el inciso primero, artículo 222, y la indicación número 27, propuesta por la diputada Orsini, la voy a declarar por rechazada por ser incompatible con el texto aprobado recientemente porque versa sobre la misma materia. A continuación vamos a discutir la indicación número 28 de los diputados Fuenzalía, Pardo y Torrealba. Presidente, la indicación de los diputados. Póngala en pantalla, please. Al tiro, espere, disculpe, presidente.
Indicación de los diputados Gonzalo Fuenzalía, Luis Pardo y Sebastián Torrealba en el artículo 2 para reemplazar en el literal C del número 3 la expresión indicar circunstanciadamente el nombre y dirección del afectado por la medida por consignar las circunstancias necesarias para individualizar o determinar al afectado por la medida. Señor presidente. Perdón, presidente, hay que votar el literal B del texto. No hay indicación en el literal B, por lo que entiendo. Vamos a dar por aprobado el literal B en los mismos términos de la votación reciente, por la misma votación. ¿7-4? Ya. Sí, refiero sobre lo mismo. ¿Ya? Respecto a la indicación número 28, le voy a dar la palabra al diputado Torralba. Sí, gracias, presidente. Esta indicación lo que busca es que una de las cosas que finalmente está en diferencia a la ley 20.000 con el Código Procesal Penal es que la primera permite pinchar o interceptar comunicaciones solo con un área o una referencia y no con una individualización específica con nombre, lugar y dirección. La idea es seguir el estándar de la ley 20.000 para que puedan ser más eficaces las labores investigativas. Porque finalmente el pretender tener un nombre preciso, objetivo a la dirección, se hace casi imposible para quienes están investigando y por lo tanto esto es una herramienta para que las investigaciones se hagan de buena forma y puedan llegar a los objetivos necesarios. Muchas gracias, diputado Torralba. Tiene la palabra el diputado Fuenzalía. Bueno, en primer lugar, felicitar al diputado Torrealba por tan clara explicación. Yo solamente quisiera agregar que justamente esto es lo que se llama la información residual, que es cuando hay una investigación, se pinchan teléfonos de personas que no tienen relación con lo que se está investigando, pero muchas veces hemos visto cómo esas grabaciones, porque a veces han pinchado teléfonos a personas relativamente conocidas, curiosamente llegan a la prensa, salen a la luz, y son personas que no están parte de la investigación, pero que hablan con alguna persona que está siendo investigada, y esa información, que es la llamada información residual, no tiene que ser parte de la investigación, tiene que entregársela a la persona, como se señala acá, sin la posibilidad de que salga a la luz, porque no tiene ninguna relación con la investigación. Entonces, hace culpable a una persona que no tiene relación con la investigación y el costo finalmente público que tiene es altísimo. Gracias, diputado Fuenzalía. ¿Se ofrece la palabra sobre esta indicación? ¿Se ofrece la palabra sobre esta indicación? No habiendo palabras solicitadas, vamos a someter... Disculpe, Ministerio Público, Tania, usted tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Solamente aportar un dato. Las investigaciones por asociación ilícita, en general, no comienzan con querellas ni denuncias nominativas en las que sepamos a cabalidad el nombre ni los datos de las personas que componen las asociaciones ni sus líderes. Se inician ya sea por investigación policial de situaciones reiteradas con un modo operandi similar en un territorio identificado, o bien desde que existen las fiscalías de focos investigativos, SACFI, por apertura de focos, ya de situaciones que se repiten en un territorio. Entonces, en ese sentido, es muy útil la indicación que se ha presentado para el estándar de investigación en el crimen organizado, ya que, al igual que en materia de tráfico de drogas, lo más probable es que tengamos un alias, alguna identificación, descripción física, un diminutivo del nombre, distintos aspectos que no nos dan la identificación completa de una persona para poder realizar esta primera diligencia de interceptación telefónica. A diferencia de otros delitos, como les digo, la asociación ilícita no comienza en general por querellas ni denuncias donde se individualiza a los imputados. Por eso sería muy útil para la persecución penal. Gracias. Señor presidente, pido la palabra. Don Carlos Verdejo, usted tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Insisto, mis disculpas por mi mal Zoom. El problema, a mi juicio, que se produce con esta indicación, al igual que con todo el artículo 222, es que es de aplicación totalmente general. No es un artículo, no es una modalidad restringida a investigar el crimen organizado. A diferencia de lo que puede eventualmente discutirse acerca de otras técnicas
como la entrega vigilada, como los agentes reveladores, esta norma es de aplicación general a todos los delitos. Como no ha habido indicación de parte de los señores honorables diputados y diputadas, esta indicación se ha aprobado con una rebaja en la pena y por lo tanto todo delito que parte en 3 años y 1 día, cualquiera que sea su naturaleza, tenga o no que ver con la investigación de un crimen organizado, va a tener esta facultad, va a tener la facultad de interceptar comunicaciones y además, en este caso, va a tener la facultad de que la individualización del afectado no va a ser necesario el nombre o la dirección del afectado por la medida. Entonces, bastará que se individualice a la persona afectada como usuario del teléfono 555555555. Y esto, insisto, el punto es para todos los delitos que tengan una pena de 3 años y 1 día hacia arriba, los actuales y los que se legislen en el futuro. Eso, señor presidente. Muchas gracias, don Carlos. Habiéndose discutido suficiente sobre este tema, en votación la indicación número 28, señor secretario. Señor presidente, pone en votación la indicación con el literal C del artículo segundo número 3. Claro, el literal C con la indicación. Exacto. Si se rechaza la indicación, votamos el numeral 3 solo. Eso sí. O sea, la letra C solo. Ya. En votación, diputado Alessandri, diputado Out. La indicación. ¿Ah? ¿A favor? A favor de la indicación. Ya. Calisto, diputado Calisto. A favor. Diputado Díaz. En contra. Diputado Fonsalía. A favor. Diputado Moreira. Diputado Orsini. Diputado Orsini. En contra, en contra. Diputado Pardo. A favor. Diputada Parra. Contra. Diputado Urrutia. Diputado Urrutia. Diputado ¿Votó el diputado Urrutia? No está presente ahora. Ah, ya. Diputada Santibáñez. Yo voy a votar en contra del ruido insoportable y por supuesto de la indicación. Diputado Torrealba. A favor, secretario. Diputado Leiva. A favor, señor secretario. A favor, 4 en contra. Aprobada el literal C con la indicación. Se aprueba. El literal D no tiene indicaciones. Habría que leerlo. O no sé, o lo ponen en votación. No sé, ustedes. Lo vamos a aprobar con la misma votación. ¿Con la misma votación? ¿6-4? Sí. ¿Están de acuerdo? Ya. El literal D. Aprobado. Sí. D. Ya. De la misma manera. Igual votación. Y en la letra E... No entendí. ¿La letra C la va a dar por aprobada con la misma votación? Sí. Sí, no, ahora estamos en la D, diputado. Es que votamos la indicación 28 con el literal C. Ya. Y ahora se dio por aprobada con la misma votación el literal D, que no tiene indicación. Y ahora, en el literal E, la indicación 29 de la diputada Orsini para reemplazar en el numeral 1 de la letra Póngalo en la pantalla, por favor. La expresión de proveedores por prestadores de servicios de Internet Carrier. Sí. Muchas gracias, señor secretario. Le vamos a dar la palabra a la diputada Maite Orsini. Este es un tema que discutimos a propósito de la ley de delitos informáticos, diputada.
Sí, efectivamente, presidente. Esta indicación tiene por fundamento precisar el vocabulario empleado, adecuando el lenguaje de la norma que hoy día existe con la ley de propiedad intelectual, el artículo 5, literal Y, y que regula la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet. Lo que busca es que las normas sean coherentes. El artículo 5, literal Y, lo voy a leer, que establece que prestador de servicio significa, para efectos de lo dispuesto en el capítulo 3 del título 3 de esta ley, una empresa proveedora de transmisión, enrutamiento o conexiones para comunicaciones digitales en línea, sin modificación de su contenido entre puntos específicos por el usuario del material que selecciona, o una empresa proveedora operadora de instalaciones de servicios en línea o cosas más. Porque la expresión amplia que se propone acá por parte del Ejecutivo podría llegar al absurdo de entender que un prestador de servicio es un café, el metro, por ejemplo, que presta el servicio del Internet porque uno se conecta ahí, pero no sería razonable que alguien planteara que hay que intervenir a metro o al café de la esquina. Entonces simplemente es para que quede más preciso y adecuado a la legislación vigente en la materia. Solo eso. Muchas gracias, diputado Orsini. Tiene la palabra el diputado Pepe Out. Gracias, presidente. Si esto busca consistencia con las definiciones previas, me parece bien. Agregaría, sí, que la indicación, Maite, por su intermedio, debería incluir también la letra triple I, porque luego, casi al final, dice precedentemente, las empresas y proveedores deberán destruir en forma segura, y por lo tanto habría que reemplazar el concepto proveedores por prestadores de servicios en ambos lugares. No puede quedar en uno como prestadores de servicios y en otro como proveedores. Entonces sugiero que se complemente. Sí. En la I y la triple I. Exacto. ¿Está de acuerdo la diputada Orsini? Sí, estamos todos de acuerdo. Señor secretario, le voy a solicitar que en la votación anterior consigne el voto a favor del diputado Urrutia, que se incorporó, para que quede en el acta. Entonces, es que va a quedar raro, porque hay dos votaciones iguales. A ver. No importa, el diputado Urrutia es así. No, pues. A ver, pero pare. No, le pido disculpe que haga las adecuaciones necesarias, señor secretario, a solicitud del diputado Urrutia, que tuvo por fuerza mayor retirarse un momento de la sala. Se incorpora y como no incide en el resultado, se le incorpora a la votación en el acta. Podría incidir, porque fue 6-4, podría incidir eventualmente. No, pero está votando a favor, entonces no incide. Vota a favor. ¿Vota a favor el diputado Urrutia? De hecho, físicamente es imposible que incida. Oye, yo le quiero proponer a la comisión, pues tenemos que ir a votar ahora a la sala, sí, hasta las 7. En proponer la votación de este artículo 29 con la precisión que realiza el diputado Pepe Out, que es acogida por la diputada Orsini en orden a complementar también no solo el numeral I de la letra D, sino también en el numeral triple I de la letra D. ¿Les parece? En votación, señor secretario. Espera un segundito, ya, ahora sí. Entonces vamos a votar el numeral, la indicación 29 con la letra E y todos sus literales. Indicación 29, ya. Diputado Alessandri, diputado Out. A favor se supone, ¿ya? Diputado Calisto. A favor. Diputado Díaz. A favor. Diputado Fuenzalía. A favor. Diputado Moreira. Diputada Orsini. A favor. Diputado Pardo. A favor. Diputada Parra. A favor. Diputado Urrutia. A favor. Diputada Santibáñez. A favor, secretario. Torrealba, diputado Torrealba. A favor, secretario. Diputado Leiva. A favor, señor secretario. Aprobado por 11 votos a favor. Muchas gracias, señor secretario. Estamos.
Oiga, nos vamos a reunir, recuerden, el próximo lunes en sesión para seguir con la indicación número 30. Sí. O sea, con el numeral 4, terminamos el numeral 3 del proyecto. Cierto. Oye, por haberse cumplido el objeto de la sesión, muchas gracias, agradecemos a los invitados y nos vemos el día lunes si Dios quiere. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Thank you.